Saludos y bienvenidos una vez más al canal de Divergente27. En este vídeo vamos a profundizar en la increíble historia que hay detrás de la primera entrega del juego de Sonic lanzado en 1991 para la consola Sega Genesis. Y al final de este vídeo también os mostraré algunas curiosidades sobre nuestro queridísimo Erizo Azul. Así que, ¡empecemos! La historia de Sonic comienza en Isla Sur, un paraíso repleto de tesoros, gemas y ruinas antiguas donde la naturaleza y los animales viven en paz y armonía. Pero un día, un malvado científico loco conocido como el Dr. Ivo Robotnik llegó a la isla con el plan de apoderarse de unas legendarias reliquias conocidas como las Esmeraldas del Caos, y que cuya leyenda cuenta que éstas otorgan a quien las reúna unos poderes especiales. Robotnik quería las esmeraldas para dominar el mundo y crear su propio imperio, así que estableció su centro de operaciones en un extremo de la isla y empezó a usar a los animales como baterías para alimentar a su ejército de robots, conocidos como Badniks. En ese momento, un erizo azul llamado Sonic, que se encontraba en la isla y que poseía increíbles habilidades como correr a una velocidad supersónica, descubrió que los animales fueron desapareciendo poco a poco y decidió investigar el origen de este suceso. Finalmente encontró al Dr. Robotnik, capturando a los animales de la isla y encerrándolos en cápsulas que más tarde Sonic liberaría. El malvado doctor escapó, pero Sonic consiguió seguir su pista hasta una zona de la isla llamada Green Hill, y aquí es donde comenzamos nuestra primera aventura. En el primer nivel del juego, Sonic recorre todo Green Hill en búsqueda del Dr. Robotnik, y por su camino se encontrará con numerosos robots a los que tendrá que derrotar para liberar a sus amigos. Durante esta búsqueda alrededor de la isla, Sonic también tendrá la oportunidad de encontrar las Esmeraldas del Caos antes de que lo consiga su enemigo. Y para ello, una vez reunido 50 anillos, podrá entrar a un portal al final de cada nivel que lo teletransportará a una fase especial para hacerse con ellas. En el acto final de Green Hill, nos encontraremos con Robotnik intentando destruir a Sonic con una bola gigante. Y para derrotarlo, Sonic tendrá que subirse a las plataformas laterales, esquivar la bola y saltar sobre su nave en varias ocasiones hasta finalmente acabar con él. Robotnik escapará una vez más y acabaremos el nivel liberando a unos animales que se encuentran encerrados en una de sus cápsulas. La siguiente zona a la que nos dirigiremos será una fase de ruinas antiguas y ríos de lava con muchos obstáculos y trampas que la anterior, en las que podemos rescatar a más animales de la isla
y al igual que con Green Hill, podremos conseguir esmeraldas del caos al final de los 2 primeros actos. Finalmente, acabaremos de nuevo encontrándonos con Robotnik al final de la tercera fase, donde tendremos que destruir su nave mientras esquivamos el fuego que lanza sobre las superficies de las plataformas. Una vez más escapará y volveremos a rescatar a los animales encerrados en la cápsula. Seguiremos hasta una nueva zona similar a un parque temático, donde tendremos saltos de pinball, rebotes y un montón de anillos. Al final de cada acto, si reunimos los 50 anillos, podremos hacernos con las 2 últimas esmeraldas del caos, habiendo reunido finalmente las 6 que se encuentran disponibles en este primer juego. Finalmente, en la tercera fase, volveremos a enfrentarnos a Robotnik, que intentará acabar con nosotros con un gran pincho, y para acabar con él, tendremos que esquivarlo y golpear su nave hasta derrotarlo. Una vez liberado a los animales encerrados en la cápsula, viajaremos hasta una nueva zona sumergida bajo el agua, un laberinto subterráneo donde tendremos que tener cuidado de no ahogarnos, bien respirando oxígeno, gracias a unas burbujas que encontraremos por nuestro camino, o saliendo a la superficie. Al llegar al final de la última fase, en esta ocasión nos encontraremos a Robotnik y tendremos que perseguirlo con cuidado por un laberinto repleto de trampas hasta llegar a la superficie lo antes posible antes de ahogarnos. Lo veremos escapar una vez más, y más adelante podremos liberar a los animales de la cápsula para terminar el nivel. En la penúltima zona nos encontraremos en una ciudad de noche, donde tendremos que esquivar bombas, subir a plataformas móviles y tener cuidado de no caer al vacío. Como en las zonas anteriores, al final del acto 3, Robotnik nos esperará con una nueva forma de acabar con nosotros, esta vez tirando bolas de pinchos explosivas, las cuales aprovecharemos para impulsarnos y golpear su nave, o directamente haciendo que impacten contra él. Y llegamos a la última fase del juego, donde hemos podido acceder a la base secreta de Robotnik. En este nivel, la cosa se complica por completo, porque a cada paso que demos, nos encontraremos con multitud de trampas, pinchos, llamas de fuego, enemigos y la posibilidad de acabar electrocutado o aplastado por el mapa. Una vez avancemos al acto 3, nos encontraremos por sorpresa con Robotnik, el cual hará destruir la plataforma y hacernos caer al vacío hasta las ruinas subterráneas de la isla. En esta zona, una vez más deberemos recorrer los laberintos bajo el agua, pasando por multitud de enemigos y trampas, hasta que finalmente podamos subir hasta la superficie y volver a la base secreta de Robotnik. Finalmente, acabaremos en la fase final del juego donde tendremos que derrotar a Robotnik, mientras este nos lanza bolas de energía que tendremos que esquivar.
Para terminar con él, tendremos que irnos a un extremo de la sala y una vez las bolas de energía se carguen por completo, deberemos escapar al otro lado para esquivarlas y aprovechar cuando aparezca Robotnik para darle un golpe, siempre teniendo cuidado de no ser aplastado por las cápsulas. A veces nos encontraremos con él y otras no, por lo que deberemos tener mucha paciencia, y después de 8 golpes habremos destruido su máquina. Para terminar, este intentará huir de nuevo, a lo que podremos lanzarle un último golpe que hará que su nave acabe destruida por completo. Y aquí, amigos, damos por concluida la primera entrega del juego, dando como resultado que si reunimos las 6 esmeraldas del caos, aparecerá la siguiente escena con Sonic restableciendo la paz en la Isla Sur con todos sus amigos. Y ahora, como os comenté al principio del vídeo, os contaré algunas de las curiosidades sobre este juego. Finales alternativos. Cuando se desarrolló el primer juego de Sonic, las Esmeraldas del Caos no jugaban un papel fundamental, y la historia solo se centraba en la persecución y derrota de Robotnik. Debido a esto, es posible completar el juego habiendo conseguido todas, algunas o ninguna de estas esmeraldas, dando como resultado 2 finales distintos. Por ejemplo, si conseguimos las 6 esmeraldas, aparece Sonic con ellas, elevándolas en el aire hasta que desaparecen, dando como resultado un final bueno para la historia. Y al final de los créditos, podremos ver a Robotnik enfadado con un cartel de fin del juego. Pero si no conseguimos todas, aparecerá Sonic sin ellas, y después de los créditos veremos a Robotnik mostrando las esmeraldas restantes que te faltaban junto a la frase "prueba de nuevo", incitándonos a volver a jugar desde el principio para conseguirlas todas. Por último, otra curiosidad es que también es posible no destruir la nave de Robotnik al final de la última fase, dejándolo escapar con su nave intacta. Pero esto no cambia en absoluto el resultado final del juego. ¿Cómo conseguir las esmeraldas del caos? Realmente en el juego original era muy difícil conseguir todas las esmeraldas, ya que si fallabas y te hacían saltar fuera de la fase especial, habremos perdido una oportunidad de conseguirla en ese acto del juego. Esto cambió en el juego de Sonic Origins, con el que he realizado el vídeo, donde ahora podremos tener más oportunidades de pasar la fase especial o reiniciar el nivel en caso de que no lleguemos al final del acto con los 50 anillos. Como consejo, para conseguir fácilmente las 6 esmeraldas, deberemos intentar llegar al anillo gigante al final de cada acto en las primeras zonas del juego, y terminando por conseguir la última esmeralda antes de que entremos en la zona del laberinto subterráneo. Esto es porque a medida que avancemos el juego, se volverá mucho más complicado llegar al final de cada acto con los 50 anillos, ya que siempre tendremos alguna trampa o enemigo que a última hora nos destroce los planes de conseguir una esmeralda. Por muy cuidadoso que seas, a partir de la zona del laberinto, la ciudad o la fase final de la base de Robotnik, siempre habrá algo que haga que se te caigan todos los anillos. Por último, hay un truco en el juego para conseguir directamente las 6 esmeraldas que explicaré más adelante. La séptima esmeralda. Según leí sobre la historia de Sonic, en la primera entrega del juego solamente tenemos 6 esmeraldas porque en ese momento no se había pensado incluir la transformación de Super Sonic que podemos ver en Sonic 2 cuando juntamos las 7 esmeraldas del caos. Realmente, cuando se crearon los juegos, al igual que con otros títulos de la época, no se había desarrollado por completo una narrativa que explicase con detalle la historia, por lo que la séptima esmeralda solo fue incluido a partir de Sonic 2 en adelante para darle una explicación a la transformación legendaria de Sonic. Por ello, para darle una conexión entre los juegos de Sonic 1 y Sonic 2, como podemos ver en el vídeo final de Sonic Origins, una vez reunidas las 6 esmeraldas del caos, Sonic pudo descubrir que existía una séptima esmeralda secreta de color turquesa, que acabaron juntándose y desapareciendo hasta la otra isla cercana donde comienza la historia de Sonic 2.
Por último, en internet se comenta que según el manual japonés de Sonic 2, la séptima esmeralda se había perdido en algún lugar de esta nueva isla llamada West Side Island, y ahí es donde podremos encontrarlas para transformarnos en Super Sonic. Por otro lado, hay otras teorías sobre esto, como que durante el desarrollo del juego no tenían más presupuesto para hacer más niveles y agregar esta última esmeralda. ¿Vosotros qué pensáis? Super Sonic en Sonic 1. En el juego original lanzado para Mega Drive, como hemos comentado antes, solo existían 6 esmeraldas del caos, pero en una mejora más actual del juego, como podremos ver en las versiones de Android, recopilatorios o el mismo Sonic Origins, aparte de añadir el Spin Dash que nunca existió en Sonic 1, también hay un truco para desbloquear la séptima esmeralda y conseguir convertirte en Super Sonic. Para activarlo en Sonic Origins, deberemos entrar en la sección de trucos del juego, pulsando arriba, abajo, izquierda, derecha, y cuando escuchemos el sonido de la moneda, pulsamos Start. En el menú de selección de nivel, el cual antiguamente era de este otro aspecto, ahora han añadido unas funciones nuevas, y un fondo similar a la pantalla de trucos de Sonic 2, como si ambos juegos los hubieran fusionado. Entre estas opciones, aparte de poder activar o desactivar el Spin Dash, jugar como Tails o Knuckles, o incluso un modo multijugador de Sonic y Tails, hay una opción de hacer disponible la séptima esmeralda, y para conseguirla debemos hacer lo siguiente. Primero activamos que las máximas esmeraldas en el juego sean de 7. Después, en la selección de sonidos, podremos activar el truco para tener las 6 esmeraldas restantes, y para ello debemos hacer sonar las canciones 4, 1, 2 y finalmente 6. Si lo hemos hecho correctamente, escucharemos un sonido, y ahora cuando entremos a la fase especial, deberemos entrar a un nivel nunca visto, donde podremos hacernos con la séptima esmeralda. Pero os aviso, esta esmeralda es muy difícil de conseguir, aunque no imposible. Una vez consigamos la séptima esmeralda, que resulta ser la turquesa, aparecerá un mensaje de que hemos conseguido todas y habremos desbloqueado la transformación en Super Sonic. Ahora, cuando consigamos 50 anillos y pulsemos uno de los botones del mando, nos podremos transformar. Pero de todos modos, según mi opinión, realmente esta transformación no es muy funcional en algunos niveles de Sonic 1, debido a que los niveles no estaban diseñados para correr a altas velocidades, o tener un salto increíblemente alto como en las entregas posteriores, haciendo que Super Sonic en Sonic 1 sea muy difícil de manejar. Por último, si tu intención es empezar solamente con la séptima esmeralda y conseguir todas durante el juego, deberemos simplemente activar que las máximas esmeraldas sean 7, hacer sonar las canciones 4, 2, 1 y 6 y completar la fase especial donde empezaremos una nueva partida con la esmeralda secreta en nuestro poder. Finalmente, cabe destacar que este Super Sonic es el mismo que podemos ver en Sonic 2, ya que comparten el mismo aspecto visual. Otras curiosidades. Invencibilidad ahogada. Una de las cosas más raras que podemos encontrar en el juego de Sonic es que aunque consigamos las estrellas que nos hacen invencible, podremos ahogarnos bajo el agua. Esto también ocurre si conseguimos el truco de las 7 esmeraldas y nos transformamos en Super Sonic. Dragon Ball. En la escena de vídeo donde Sonic reúne las 7 esmeraldas y después desaparecen, es muy similar a las escenas de Dragon Ball cuando Goku reúne las 7 bolas de dragón y una vez completado su deseo, estas desaparecen, esparciéndose por todos los lugares del mundo. El verdadero nombre de Sonic. ¿Sabías que Sonic tiene un segundo nombre secreto que pocos conocen? BlueWin92, una de nuestras seguidoras del canal y compañera de juegos, me comentó por nuestra comunidad de WhatsApp que el nombre completo de Sonic es Sonic Maurice, que en español sería como Sonic Mauricio, y mirando por internet descubrí que era verdad.
En algunos cómics antiguos podemos ver cómo Sonic lo comenta, pero es algo que está omitido por completo en las historias que siguen los videojuegos. Por otro lado, también existen unos cómics que muestran una historia paralela alejada de los videojuegos, donde se muestra que Sonic originalmente era marrón y el Doctor se llamaba Obi Quintobor, que se llevaban bien y que tras un experimento fallido, Sonic se volvió azul y el Doctor se volvió malvado haciéndose llamar Robotnik. También se dice que Sonic lo diseñaron de color azul porque iba a juego con los colores de la compañía de Sega. Dr. Robotnik o Dr. Eggman. Para terminar, el nombre original que se puso al malvado Doctor y enemigo de Sonic por sus creadores de Sega en Japón fue Dr. Eggman, un apodo basado en su aspecto físico redondeado que recuerda la forma de un huevo. Este nombre fue pensado para darle un toque más humorístico al personaje, pero al equipo de Sega en América y Europa no les convencieron tanto el nombre, por lo que acabaron cambiándolo por el de Dr. Ivo Robotnik para darle un aire más amenazante y acorde a un villano, cosa que en Japón no comunicaron este ajuste y los sorprendieron por completo. Debido a esta confusión entre los nombres, a partir de Sonic Adventure de 1998 hasta la actualidad, decidieron unificarlos haciendo que el nombre completo oficial sea Ivo Robotnik y siendo Eggman un apodo despectivo que le puso Sonic para referirse hacia él de forma humorística. Por eso, también en las películas actuales de Sonic en España han querido hacer un guiño de este apodo de forma cómica cuando Sonic le dice a Robotnik: ¡Escucha, cara huevo! ¡No voy a irme de la Tierra! ¡Tú sí! Pero siendo su nombre real, Doctor Robotnik. Aún así podéis dejarme en comentarios cuál nombre os gusta más. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de la primera entrega del juego. Si te ha gustado el vídeo y te gustaría que continuase con los demás juegos, deja tu me gusta y un comentario indicando qué te ha parecido y qué cosas interesantes o curiosidades conoces sobre este gran juego para incluirlo en el siguiente vídeo. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo, no os olvidéis de suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! Si las lecturas son correctas, está aquí. ¡Lo he encontrado!